esa sí. época no habían redes sociales, no había nada. Nada. Entonces tú aparecías en las revistas, que era como uno conocía a los grupos, y después por los videos de MTV, cuando hubo MTV. Sí, sí. Porque antes de que hubiera MTV, te prestaban un videocassette de algo. Yo me acuerdo, o sea, de tener los conciertos de Amnistía en Argentina, porque en México estaban prohibidos los conciertos. Sí, sí, es verdad. Estaban prohibidos, no había. Sí, sí. Me acuerdo cuando vino por primera vez Rod Stewart y hubo gente insolada así, desmayada. Yo con Rod Stewart portazo, güey. O sea, así de poco preparados estábamos para hacer algo masivo, no había. Sí, sí, eso lo habló él. Entonces, el Saturday Night Live era un momento donde te iba a ver todo el mundo. Ujú. Este güey iba a cantar por primera vez en tono, no hacer chibidibidibidibidibi, no, el güey tenía que cantar con tonos, una balada, Ujú. y este cabrón empieza improvisando, se agarra y toca, hace algunas cosas hermosas, de hecho, Sí, o sí, sea, sí, ya sí. que lo oyes con tiempo, pero a costa güey, ¿en qué tono empiezo, cabrón? O sea, no seas así. Sí, sí, eso lo vamos a hablar luego porque la salida de Frustrante tiene muchísimo que ver Sí. con ese momento. Pero has mencionado a la Nao, has pasado muy de volada por Santa Sabina, pero tú llegas a formar parte del Unplugged de Santa Sabina. Sí. Eso, vamos a adaptarnos a hablar de Red Hot Chili Peppers y de Resorte, Sí. pero me gustaría tocar ese punto. Fíjate que el tiempo, o sea, yo todo el tiempo que estuve haciendo la NAO, y desde antes se llamaba Pigmalión, que fue el primer grupo que hicimos como amigos, nada más de covers, pero ya, o sea, nos íbamos con Juan Sebastián, que ya tocaba en Santa Sabina, y nosotros puta, pues, todos nos quedábamos viendo a Rita y a todos. Santa Sabina pues eran un grupo de músicos que impactaba muy cabrón y eran los únicos en ese momento que sin ser Caifanes o Maná, pues ya ponían velitas en el escenario y cambiaban la iluminación y tenían a Carlos Somonte tomándoles fotos y a otro famosísimo, ¿cómo se llama? Ay, no me quiero olvidar de su nombre, pero si escucho este programa me va a odiar. Otra pinche eminencia de la iluminación del ballet y del teatro en México. Entonces Rita, que estaba muy metida en el CUT, pues había una cosa muy teatral que no tenían otros proyectos que tocaran en los antros a los que uno iba en esa época, que era pues, después de Rocotitlán, pues la Viuda y algunos lugares, el Tuti y lugares que pues, eran antros, no te permitían mucho más. Y cuando yo estoy entrando a la escuela de música, me dicen, tienes que estudiar un instrumento clásico. Yo no quería que fuera la guitarra porque a mí me gustaba cómo tocaba, me gusta cómo toco la guitarra y no quería que nadie se metiera con mi técnica. Entonces agarré y dije, bueno, pues voy a empezar un instrumento nuevo, el cello. Entonces empiezo a tocar cello y a las 2 semanas me dice Juan Sebastián, oye, Rita y yo estamos grabando un programa de radio, una radionovela. Y hay que grabar una versión de Noches de Ronda de Agustín Lara con un cello. Y yo, güey, acabo de empezar, me dice, pues, estás invitado. Entonces voy con mis huevotes así y grabé la versión probablemente más desafinada que se haya hecho de Noche de Ronda, toda medio borrachona, salió al aire, por ahí debe estar grabada y grabamos unos tracks más. Y eso devino en un momento de relación intensa con Rita que culminó con que ella me invitara, me dijo, mira, estábamos haciendo unos conciertos que eran para apoyar al movimiento zapatista, ya estamos hablando del 94 en esto, y uno de los conciertos no funcionó económicamente porque los porros nos corrieron y sacaron todo el equipo y entonces no se pudo hacer el toquín y se quedó con una deuda cabrona. Y la maldita Santa Sabina y creo que Guillermo Briseño, no me acuerdo si alguien más, donaron algunos de sus shows para devolver esa plata. Entonces a Santa Sabina se les ocurrió hacer un concierto acústico en un lugar de una actriz famosa mexicana que se llama Jesusa Rodríguez, muy famosa, muy crítica del pedo. Y tenía su lugar que se llamaba El Hábito, que ahora se llama El Vicio, que dicen que el vicio es un mal hábito. Pero cuando era El Hábito, hicimos esos conciertos ahí y Jordi Soler, que era el que dirigía en ese momento la radio, el Rock 101, y que es un escritor formidable, que después se fue como agregado cultural a Irlanda y no sé dónde vive ahora, creo que en España.
este man hizo pues una serie de programas de radio en los que siempre mencionaba estos unplugs, que no eran el unplug todavía, y la compañía le gustó tanto el concepto que decidieron hacer el disco acústico. Entonces, lo que iban a hacer 3 toquines que ya me había invitado, ahora tenía un disco y un año de gira para promocionar dicho disco, que culminó en que, pues fíjese que les gustó MTV y se pusieron de acuerdo, ¿por qué no hacen el disco? Bueno, vamos a hacer el video y el disco. Entonces nos fuimos a Miami y ahí yo tuve que buscar cómo llevar un chelo para allá, no habían chelos eléctricos, era un momento de mucha precariedad en lo técnico para poder tocar un instrumento como el chelo y con una banda de rock, al volumen de una banda de rock con un instrumento acústico sin mamparas de acrílico, no sé, era todavía, o sea, si pienso cómo lo resolvieron en esa época, ahorita es así como de no, güey, imposible, pero el resultado fue muy bueno y se transformó en eso, en 3 años de estar tocando con ellos, y gracias a estar tocando con ellos y con la NAO es que los resortes me habían visto. A mí me había visto Juan, porque yo lo había conocido en un viaje a Puerto Escondido en los años en que conocí Blood Sugar Sex Magic, porque él también se estaba volviendo bajista por eso. Él, en realidad, no por eso, él tiene otra historia interesante de cómo deviene en bajista. También se vuelve bajista, él también quería ser guitarrista. Y lo cagado es que Tavo me había visto por lo de Santa Sabina y me había visto tocando el berimbau y luego me vio haciendo capoeira en Coyoacán y en una y me dice, güey, y yo, qué chingón, Tavo, ¿cómo estás? Bien, no sé qué. Cambiamos número, ayúdame a hacer un berimbau. Yo, sí, te ayudo, la chingada. Pasaron los años, no me llamó para eso, me llamó un día, me dice, vente a audicionar, que fue cuando sacaron a CC y estaban a mitad de la promoción de República de Ciegos. Y nos vamos a ir directos a ese momento. Nos vamos a ir directos a eso porque después con Tavo habían muchas cosas que yo tuve que empezar a escuchar para entrar a Resorte. Yo no escuchaba a Deftones, no escuchaba a Korn, no escuchaba a Pantera, no escuchaba nada de metal. O sea, me sabía las rolas que había que saberse, pero no escuchaba como hay que hacer, ¿no? No había. Y con estos güeyes era, no, güey, a ver, ven aquí, pendejo. A casa de Tavo y escuchar toda la noche tomando y escuchando y tomando y escuchando y así. Y lo que sí teníamos en común era este disco. Y más de una vez lo escuchamos, o sea, cuando lo oíamos nunca oíamos una rola. Lo poníamos hasta que terminara. Y así fue. Y de hecho cuando estuvimos para grabar Extra Large, fuimos con los Drum Doctors, con el tipo Garfield, que es Ross Garfield. El técnico que participa también en ese disco. Y Pantera, y también Pantera, y también Metallica, y todos. Nos decía, el güey decía, mira, esta tarola lo usó Chad para esto, lo usó Lars Ulrich para no sé qué. Y al final nos consiguió también una bataca. Parte del Extra Large está grabado también con la bataca de No Doubt, porque el güey, el hermano del baterista, es el que había hecho Orange County, las baterías marca Orange County, que eran unas batacas muy bonitas. Sí. Las, ¿cómo se llamaban? O sea, era Orange County, pero tenían otro nombre. Bueno, pero el asunto es de que era como un área 51, es un galpón así completo, lleno de sets de bataca. Fue todo un lujo ya la grabación de ese disco. Pero bueno, eso viene después del República de Ciegos. Efectivamente. Entonces, en República de Ciegos, pues ya los conocía yo a Resorte muy cabrón porque participábamos de los mismos masivos. Entonces eran en la escuela de la ENA, en la escuela en la ENAP, en la de Artes Plásticas. O sea, eran los toquines en los que ya había toda una generación nueva de grupos. Sí cerraba La Maldita, sí cerraba La Lupita, sí cerraban algunos de estos grupos, pero ya podíamos ser headliners y en un lugar que se llenara, grande, y que no estuviera alguno de esos grupos antes mencionados, que eran pues, nuestros hermanos mayores, ¿no? Con los que crecimos. Y ahí empezaron a ocurrir, pues o sea, Molotov y Control se fueron a la mierda. Primero Control, después Molotov, y nosotros quedamos fuera, digamos, de esa gira en ese momento, porque también estábamos ahí. Y es en ese momento donde yo entro, donde me invitan a mí. Yo tenía una relación especial, o sea, los güeyes que firmaron a Resorte eran Robbie y Marcelo Lara de Moderato. Robbie pues, ha firmado un chingo de bandas, y me había firmado con la NAO, pero luego renunció o no les aprobaron el proyecto, la chingada, dijo, nos voy a llevar, y no nos llevaron, nos quedamos
por suerte no en la congeladora, quedaron todas las cosas muy bien, por suerte quedaron súper bien porque al año siguiente nos volvimos a ver las caras. Ah, mira, el queso va a entrar a resorte. Y Robbie me dijo, Dios sabe por qué hacen las cosas. Le dije, yo no soy muy creyente, pero sí pienso que hay una consecuencia de las cosas hechas de un modo. Entonces, cuando yo entro, me toca pues, aguantar vara, ¿no? O sea, primero pues, ser el güey que todo el mundo jodía, que había que se tenía que bancar eso. Por otro lado, era el güey que todo el mundo presumía porque era el güey que más conocimiento musical tenía. Nunca habían tenido un güey que había estudiado música en el grupo. No es Músico por darme. como tal, claro. Sí, o sea, digo, no, todos éramos músicos, pero yo además estudié música. Con carrera de músico. Exacto, Claro, ¿no? claro. Porque Tavo, o sea, pues, ¿quién le va a negar No, los laureles Yo no. o sea, porque no fue No. a la escuela, ¿qué importa? Pero, sí habían ciertas limitaciones, sobre todo con Juan, en el área de la teoría musical. No así, o sea, yo digo esto de limitaciones, pero por otro lado, es el güey de las ideas más locas. O sea, por ejemplo, Bastará, el compás ese trunco del puente, es idea de Juan. Los inters, las cosas estas pachecas raras, son ideas de Juan, no del güey, no del músico. Entonces, hay veces que ser el músico vale para pura madre. Pero el punto es que yo cuando convenía, pues los güeyes me exhibían esa parte, y cuando no convenía, los güeyes decían, a ver, hazte para allá, yo grabo, ¿no? Claro. Entonces, era un momento difícil para mí, donde tuve que tragar mucha banca, como dicen en el fútbol. Y si estábamos grabando Extra Large y yo estaba grabando una frase y Juan decía, a ver, déjame grabarlo a mí, y pasaba y yo calladito y no hay pedo. Y me quedé, o sea, sí reclamé un chingo mi espacio, porque a diferencia de la situación que tenía Charal, que él no componía, yo llegué, inmediatamente propuse la idea para Puro Rock, de la parte musical, y parte de la idea para, o sea, la 13, la canción Sin Nombre, y también Mal Te Equivocas. O sea, llegué y siendo mi primer disco ya tenía una participación de unas 4 o 5, no rolas completas, porque ninguno hizo las canciones completas, no hay una canción que alguien haya traído terminada. Y de hecho, el 60% del disco, de las letras del disco, se escribieron en Los Ángeles. Okay. Entonces, eran momentos donde grabábamos en una grabadora multitrack que yo tenía. Pero bueno, para llegar a ese tiempo, te digo que yo tuve que estar muy siendo como un soldado, el soldado bueno, el soldado correcto. Y aunque me costó, también me hizo más fuerte, porque de algún modo u otro yo siempre había estado como dirigiendo los proyectos en los que estaba. Y aquí no era como en Santa Sabina, que puta, la situación del músico invitado es muy cómoda porque pues, llegas al Teatro de la Ciudad lleno y en el cello, Gabriel, sí, güey, pero si yo fuera solo a tocar el cello, ese teatro estaría vacío, ¿no? Entonces yo sabía muy bien mi lugar, y con Resorte era la primera vez que, sin ser el grupo que yo estaba comandando, pero era un grupo que yo veía en ascenso, y en ese tiempo justo me llegó, me tentó el destino, porque Jaguares tenía una gira y a mí me llamó Marusa, la manager de ellos, para decirme, mira, primero que te llame ella. En esa época pues era así como que te llame, no sé, Sí. Era conocida por bien y por mal, muy conocida. Yo no tenía ninguna experiencia, ni mala ni buena. Ella me llamó muy atenta, muy elocuente, muy linda, como es en su trato, y me dijo, mira, Saúl está en Los Ángeles, que, pues, te lanzas para allá a hacer una prueba, te mando ahorita los discos, y hay un bajista gringo muy cabrón que era Stuart Ham, güey, con el que vas a, pues, o sea, él es el que está ahorita y pues vas a hacer la prueba, y ese güey también. No comparativamente, pero bueno, te van a probar a ti a ver si puedes. Y yo lo pensé, y pues yo vivía en una vecindad y tenía pues, cero dinero, y de repente esta señora me pone 60 fechas más o menos. Sea lo que sea de varo, yo pensaba, lo que sea por 60.
La Sí, peor cifra que me puede imaginar cobrando en un concierto de Jaguares, multiplicado por 60. ¿No? Entonces pienso así y una voz interna me dijo, o sea, ni de pedo, porque vas a tener tu primer viaje a Colombia. Me acuerdo que íbamos a ir por primera vez a Rock al Parque en el 98 o 97, 97. Y ese fue legendario porque habían más de 100,000 cabrones en el Simón Bolívar y tocamos que fue justo antes de Robbie Draco en su mejor momento, cuando él acaba de sacar Madre Tierra. Y yo no sabía que eso iba a pasar, pero presentía que algo grande estaba por suceder y que lo iba a cagar, que lo iba a arruinar por irme a hacer algo que ni siquiera es el grupo que más me iba a gustar. Y ahí recibí un mensaje muy, muy buena onda que siempre le voy a agradecer a Alfonso Andrea, el baterista, y que dijo, si lo estás pensando, me dijo, ni lo pienses, no quemes tus naves, ¿no? Tú estás bien en resorte y esto no te asegura absolutamente nada. O sea, igual, y tenía razón, o sea, tú claro. vas y alguien se entera que estás haciéndolo y encima te puedes quedar además Sin como nada, el perro de sin las tres tortas, nada, sí. como de las dos tortas y además no es que me lo ofreció Korn, una gira y que Ujú. jugué todo por algo que me gustaba, no, estaba hablando de un grupo que respeto mucho, pero que no es mi onda, ¿no? Entonces, eh, con- son gente que quiero muchísimo y todo, pero tampoco, o sea, lo diría de, no sé, de muchos otros grupos. Yo soy el bajista para Resorte, lo cual me hace bueno para esa banda, pero no necesariamente para muchas más, independientemente de lo que crea o no tocar.